Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales, donde tocamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Antes de empezar, deseamos dar las gracias al señor William Sabogal. Él es el director de emisora Clásica Radio, quien autoriza y también emite este programa en las diferentes plataformas. Nos pueden escuchar en www.clasicaradio.co. Y por supuesto darles a ustedes, la fiel audiencia, la bienvenida, las buenas noches a esta emisión, invitándoles a que compartan, a que comenten y también realicen sus preguntas sobre este importante tema. De esta manera estamos en vivo 7:33 de la noche y deseo dar la especial bienvenida a Pablo. Pablo, buenas noches, bienvenido a esta preciosa emisión. Buenas noches, Mónica, un gusto estar nuevamente retomando nuestro programa después de un buen descanso y dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos aquí, siempre con la disposición a tratar los mejores temas. Eso iba a decir, y unos temas, Pablo, y de una vez le comento a la audiencia, en la emisión número 15, Pablo, para ya empezar a entrar en el tema, es la lujuria, el sexo en los días del Tinder. Tremendo tema el que vamos a tocar hoy, Pablo. Sí, Mónica, estamos viviendo días donde la sociedad actual ha cambiado bastante. Tenemos el auge de la tecnología, tenemos el auge de los smartphones y bueno, eso ha abierto una puerta a una gran cantidad de cambios en la vida sociocultural del hombre en nuestros días. Entonces tratar este tema me parece muy importante, claro, muy sí, actual, y parece ser que ha sido de esos asuntos que llegaron a la vida del hombre para quedarse, sí, como dicen los especialistas. Así es, y de igual manera también invitar, como decía hace un momento, Pablo, porque recibí comentarios, preguntas también cuando compartimos la invitación del programa, así que invitar a que aprovechemos este espacio, ¿no? Como tú lo dices, es un lenguaje actual, algo que realmente necesitamos estar en contexto de qué es, y esa es la primera pregunta con la que quisiera empezar ya este importante tema. Pablo, dicen que lujuria el sexo en los días del Tinder. ¿Qué es Tinder? Empecemos allí. Bueno, pusimos Tinder porque en realidad Tinder hace parte de una serie de aplicaciones donde por medio de internet las personas buscan citas casuales, y Tinder tal vez es una de las aplicaciones más conocidas a nivel mundial. Entonces, estas plataformas digitales han de alguna manera revolucionado el concepto de las relaciones en nuestros días. Entonces, se presentan como un medio muy asequible para conseguir citas y encuentros pues románticos o de tipo sexual esporádico, sin pasar como por los filtros tradicionales que antes teníamos, ¿sí? Antes claro, buscábamos el contacto social con otras personas en nuestro ambiente familiar, en nuestro trabajo, donde estudiábamos, pero estas aplicaciones son un fenómeno particular porque el hombre encontró en la era digital la manera pues de desarrollar muchas cosas, pero también la manera de relacionarse. Entonces esta plataforma es muy conocida, casi pues a nivel mundial la más conocida, ella llega a 190 países en el mundo, y a la semana ellos mismos registran que tienen más o menos 1 millón de citas. Entonces pues definitivamente esto ha traído un cambio de paradigmas, un cambio en la manera como nos relacionamos, y especialmente en una cultura hipersexualizada. Estas plataformas están llegando cada vez más a la vida diaria de las personas. Entonces, como cristianos debemos considerar este fenómeno, examinarlo a la luz de la palabra y pues ver lo que Dios dice en relación a estos asuntos. Eso es importante, que todos sepamos realmente el qué es, ¿no? Que es la plataforma que propicia este tipo de encuentros. Y según el título de esta emisión, el sexo en los días del Tinder, ¿por qué hablamos de lujuria, Pablo, en relación a estas plataformas como Tinder? ¿Cuál crees tú que es la relación entre lujuria y este tipo de aplicaciones? Bueno, el nombre que le damos, Mónica, es porque tal vez una de las cosas más atractivas de esta aplicación es que se ha vuelto común la práctica sexual casual y fácil
que promueve esta plataforma. Entonces por eso lo ligamos con la lujuria, porque definitivamente eso es lo que hace tal vez estas plataformas diferentes a algunas redes sociales, ¿sí? Como Facebook, Instagram o otras. Esta plataforma se vuelve muy atractiva porque generalmente se ha vuelto, como decía un experto, un medio de consumo de sexo barato, fácil. Entonces, cuando hablamos de lujuria, la palabra hace referencia a un deseo sexual desordenado, un deseo sexual sin responsabilidad, un deseo sexual fuera de los límites y patrones que la palabra de Dios ha establecido. Y ese es el tipo de práctica que actualmente se está promoviendo en este tipo de plataformas. Ahora, no con esto decimos que todas las personas que usan Tinder vayan con esa intención. Exactamente, sí, pero en estadística estamos hablando más del 90% de las citas terminan en eventos sexuales, de tipo sexual. Entonces, esta plataforma ha anclado en nuestra sociedad anclado en nuestra sociedad la manera donde las personas encuentran la oportunidad de complacer sus deseos sexuales de manera muy libre, de manera muy rápida, de manera muy espontánea, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de relacionamiento profundo con la otra persona. Y ahora esto ha cambiado pues la manera como Dios ha diseñado la relación sexual. Ahí es donde el asunto se vuelve muy serio, porque cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Dios fue el que creó el sexo. Dios fue el que nos creó con estímulos, con órganos sexuales. Dios fue el que diseñó al hombre y a la mujer para que pudieran disfrutar de este placer. El problema está en que estas prácticas atentan contra el diseño de Dios, porque el diseño de Dios fue establecido para que la relación íntima fuera disfrutada entre un hombre y una mujer en el vínculo seguro, sano y responsable del matrimonio. Así es. Y lo que hacen estas plataformas es sacar ese don que Dios le dio al hombre y ponerlo en un ambiente donde se quitan los principios, la responsabilidad, la intimidad, el amor y bueno, una cantidad de ingredientes que guardan este don en un ambiente sano y se expone a un uso recreativo, egoísta, desordenado permisivo del placer sexual. Entonces ahí es donde el asunto comienza a ser muy pernicioso, muy descarado. Sí. Y lo tremendo, Mónica, es que como nuestra cultura va en una revolución sexual, de unos cambios profundamente dramáticos en esta área, pues para las personas esto es normal. Correcto. Para las personas se volvió muy común que la persona que tal vez quiere tener una cita porque está en cierta situación y quiere tener algún tipo de evento o de relación placentera momentánea, pues descarga la aplicación, se contacta y se acostumbra hoy a tener este tipo de prácticas que realmente la Biblia condena, porque nos llevan a prácticas de pecados que Dios reprueba y que atentan pues contra el diseño de Dios y los dones que Dios nos dio como hombres. Además de esa cifra que mencionas, el 90%, ¿sí?, de las citas terminan en este vínculo sexual. 90% lo estás diciendo. Sí, o sea, realmente, aunque no se diga abiertamente, sí, la mayoría de las personas la usa con ese fin. Hay otro tipo de plataformas de pronto que no tienen esa connotación, pero Tinder, por ejemplo, sí, en su mayoría sus usuarios entienden que sus citas y sus relaciones tienen una connotación una sexual. Finalidad, finalmente. Exactamente. Y esto me lleva, Pablo, porque lo estabas mencionando hace un momento, me parece interesante también nombrarlo ahora. Son varias plataformas, ¿verdad? Podemos nombrar un montón. Inclusive haciendo el estudio de ello, veíamos que hay aplicaciones que son para mujeres. Inclusive vi una que decía que se detecta por la ubicación en la que estás. En el sector en el que yo estoy, tengo una aplicación y me dice qué personas interesadas en tener un vínculo de manera tan fácil, tan sencilla. Y yo creo que es porque miramos la facilidad de las pantallas, ¿no? Que permite de alguna manera que yo esté oculta. Y de allí quiero preguntarte a ti,
¿Por qué crees tú, Pablo, que las personas que usan, en este caso Tinder, como las otras que hemos mencionado, que hay una gran cantidad, por qué se sienten atraídas hacia este tipo de plataformas? ¿Realmente qué les motiva a las personas? Bueno, cuando tú comienzas a mirar lo que hablan aún los mismos directores de estas empresas, hay muchas razones, ¿no? Es un medio para conocer nuevas personas, es un medio para relacionarse, buscar el amor, situaciones románticas. En nuestros días, pues también la pandemia, dicen que aumentó el uso de estas plataformas porque la persona no podía tener contacto directo, claro. Entonces encontró en lo digital la manera de relacionarse. O sea, hay muchas cosas que se podrían decir, la tendencia, cuando algo se vuelve moda, cuando tú tienes tus amigas que lo usan, tus compañeros de trabajo que lo usan, eso se podría decir de muchas maneras. Sin embargo, como decíamos ahora, Mónica, nosotros vivimos en una sociedad que ha enloquecido y en una de las cosas en las que ella ha perdido su oriente es en la parte sexual. El sexo es como un catalizador de la condición moral en la que se encuentra una sociedad, o es el punto más frágil y más expresivo de ella. Entonces, de alguna manera nuestra cultura ha dado una nueva idea de lo que es el amor. Sí, eso es tremendo, sí. Porque hay hasta documentales, ¿no? El amor en los días de Tinder. Por supuesto, ¿sí? Las personas relacionan ahora el amor con una actividad sexual que muchas veces no tiene nada que ver en lo uno con lo otro. Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde se han generado unos conceptos equivocados y falsos en el área sexual, en el área moral, en el área familiar, en el área de las relaciones. Y esa cultura, con todos sus medios atractivos, ha hecho que la inocencia, bueno, no digamos la inocencia, la pureza. Sí, los deseos naturales del hombre sean explorados y usados como fuente para atraer a las personas. Porque en últimas, Tinder, ¿qué va a usar? La curiosidad del adolescente, sí. El hombre que quiere experimentar y él se aprovecha ese tiempo de hormonas de la juventud, o a veces se aprovecha de pronto esa mujer que está decepcionada en el matrimonio, o esa mujer divorciada, o esa mujer joven que tal vez le cuesta relacionarse en su universidad de manera personal. O sea, de alguna manera nuestra sociedad usa como lo natural, las inclinaciones de las personas, los deseos naturales de las personas, para brindar un tipo de salida, un tipo de escape o un tipo de recompensa en este tipo de plataformas. Entonces se vuelve atractivo como para todo tipo de persona. Si tú eres hombre, y el hombre siempre, generalmente el hombre es más sexual, el hombre siempre está de cacería, entonces el hombre puede encontrar en una plataforma como estas la manera de satisfacerse fácilmente con mujeres que no conoce y que no le generan ningún compromiso. O si tú eres mujer, por ejemplo, que estás sufriendo la infidelidad de tu esposo, tú encuentras la manera de desquitarte de tu esposo de manera muy fácil, sí, claro. Y de manera donde ni siquiera te expones socialmente. Eso iba a decir. O si tú eres una mujer viuda, ¿sí? Con hijos, que no quieres tener una relación por tu familia. Entonces, o sea, como que esta plataforma abre una puerta. Permite esas salidas, ¿no? Que normalmente es complejo. Sí, yo exactamente. Diría, inclusive lo estabas mencionando, y perdón si te interrumpo, cuando decías, no me expongo. Porque es que ese es el punto interesante. Nadie me está viendo, nadie me está escuchando. Sí. Y en realidad, ¿cuántas personas no lo están haciendo en esas plataformas? Exactamente. Y entonces se muestra como una salida placentera, sí. Una salida fácil, una salida simple para complacer, pues a veces nuestros deseos más impuros, más lujuriosos. El asunto, Mónica, es que nosotros sabemos que aquellas salidas que promueve el mundo, que promueve el pecado, que promueve la carne, son caminos de muerte. Proverbios habla de la casa de la mujer adúltera como un lugar que conduce al Seol, que conduce a la condenación. Y estas plataformas tan sofisticadas, tan modernas y tan atractivas están atrayendo a miles y miles de hombres y de mujeres a un camino de muerte.
a un camino de pecado, a un camino de esclavitud. Y las ofertas que ellas hacen son falsas, son engañosas. El pago de eso no es lo que la persona espera, sino el pago es el pago que la Biblia dice, que el pago del pecado es la muerte. Entonces, por más moderno, sofisticado, actual que parezca, realmente es un camino que conduce al Seol. Y necesitamos advertir a nuestra sociedad, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos y amigas, que definitivamente es un camino amplio que conduce a la perdición. Dios no diseñó al hombre para que el hombre se entregue a los placeres de una manera tan desordenada, tan descuidada, sin que esto no tenga consecuencias. Entonces es muy importante esto que estamos considerando para las personas que nos están oyendo. Y de alguna manera es un llamado a que todos nos pongamos como en ese nuevo contexto, y Pablo, es como si fuera un nuevo lenguaje. ¿Qué significa el smart? ¿Cómo es el match? Tantos vocabularios, inclusive estaba verificando todo, y eso viene parte de la siguiente pregunta, acerca de las consecuencias de las personas que están allí en estas aplicaciones. ¿Podemos hablar un poquito de esto, Pablo? Este mundo que envuelve ese lenguaje, ¿qué pasa con estas personas que se dejan llevar en este tipo de plataformas? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, ya nosotros tenemos estudios de expertos, psicólogos, sexólogos, psiquiatras, que han tratado en algunos países las consecuencias que tiene el uso excesivo de estas plataformas. Principalmente se habla mucho, Mónica, de la frustración que genera el tipo de contacto sexual desmedido, ocasional y sin propósito. Generalmente las personas terminan frustradas porque, aunque las personas entiendan o piensen que solo van a buscar placer sexual, en realidad el hombre no es solo un órgano sexual, o no es un asunto solo de fluidos. Para nosotros es imposible el acto sexual sin que haya un involucramiento emocional y sentimental. Entonces se ha visto el caso donde las personas llegan a un punto de desgaste, donde finalmente encuentran que tienen la necesidad de una relación más bien duradera y estable, ¿sí? Eso en el plano, si se puede decir, lo que dicen los expertos en relación a esto. Pero nosotros sabemos que ya desde una perspectiva cristiana las consecuencias de esto son mucho más abundantes que simplemente ese vacío interior o esa falta de propósito en este tipo de relaciones. En el plano espiritual, Mónica, nosotros podríamos decir que las relaciones sexuales en la Biblia son uno de los elementos que Dios siempre nos advierte a tener más cuidado por el poder que ellas tienen en nuestra vida. La persona, cuando se une sexualmente, como decíamos ahora, no solo se une físicamente, sino se une espiritual y emocionalmente. Lo que va a generar a menudo, Mónica, cuando se hace de manera irresponsable, con sentimientos de mucha culpa, mucha vergüenza, y con sentimientos donde la conciencia va a acusarnos constantemente. ¿Sí? Y Dios usa eso para mostrarnos lo perjudicial que es el pecado sexual, tanto en el área personal, como en el área familiar, como en el área social. Entonces, primeramente, ya hablando desde la perspectiva espiritual, Mónica, el pecado sexual destruye al hombre, destruye el corazón del hombre, causa heridas profundas en el alma. Cualquiera que dé consejería en una iglesia, pastoreando o de tipo espiritual, sabe que las mayores heridas que tienen los hombres son a raíz de problemas de corte sexual, sea abuso, sea una vida desordenada sexual. Y este tipo de plataformas promueven una especie de prostitución pasiva, Sí, señor. donde la persona es tomada como un objeto sexual, tanto el hombre como la mujer. Entonces eso trae una
se denigra la dignidad de la persona, la moral de la persona. Y generalmente, por ejemplo, las mujeres con el tiempo comienzan a sentirse objetos. Sí, Objetos señor. que son usados y abandonados. Objetos que son usados y poco valorados. Porque Dios nos hizo para cosas como el romance, la relación, la amistad. Y cuando tú le quitas todo eso a la relación sexual va a volver algo que te quita la dignidad. Sí, señor. Delante de Dios y tanto personalmente. Entonces, son muchísimos, Mónica, los testimonios que podríamos encontrar de jovencitas como de mujeres mayores, que el sexo sin una responsabilidad, sexo sin compromiso, sin santidad, ha tenido efectos emocionales, psicológicos y físicos en las personas. Yo apenas quise copiar un pequeño testimonio de una chica que cita a George McDowell acerca de esto que estamos mencionando, que es muy crudo, pero muy real. Ella dice lo siguiente, dice: el regalo que me dejaron las relaciones sexuales prematrimoniales fue miedo, una vestidura de vergüenza que me cubría totalmente, me quitó la paz de la mente, me robó la esperanza de un futuro brillante. Estas relaciones destronaron mi concentración en las clases y me hicieron añicos. Redujo a polvo mi deseo de participar en actividades de la iglesia, convirtió en migajas la confianza que tenía en Cristo y en todo ser humano. Ello me causó una profunda herida en el corazón, que hoy, 7 años después, todavía estoy cicatrizando. Wow. Entonces el pecado sexual tiene un efecto profundo en el alma de las personas. Nos afectan nuestra seguridad, nuestra autoestima, nuestras relaciones con los demás, con Dios mismo, la confianza en el Evangelio. O sea, todo nuestro ser se puede ver afectado por las consecuencias que trae el pecado en el área sexual. Ahora, no solo en el área individual, pensemos en el área familiar, Mónica. Sí, señor. Son innumerables los casos de familias destruidas por el pecado sexual. El pecado nunca es algo privado. Generalmente el que está cometiendo un acto sexual ilícito a veces es esposo, a veces es padre, a veces es novio. Entonces ese pecado puede envolver una gran maldición a su alrededor. ¿Cuántas mujeres heridas, destruidas por dentro por una infidelidad? ¿Cuántos hijos sufriendo separaciones por causa del pecado sexual? Entonces el pecado sexual no solo destruye a la persona, sino destruye el respeto que le tiene la familia a esa persona, el amor, la dignidad, el buen nombre. ¿Sí? ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo, su economía? O sea, tantas cosas que pueden estar en relación al pecado sexual. El pecado sexual es muy costoso y tiene consecuencias personales, tiene consecuencias familiares, tiene consecuencias sociales y tiene consecuencias principalmente en nuestra relación con Dios. Claro, lo fundamental. Porque aquí. Exactamente, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Y tal vez uno de los pecados que pueden afectar más drásticamente por más tiempo y con mayores consecuencias nuestra relación con Dios es el pecado sexual. El pecado sexual afecta la santidad de Dios en nuestra vida, atenta contra nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es para Dios y no para el pecado. Y no solo eso, afecta nuestro testimonio como cristianos, nuestro servicio, nuestro ministerio, nuestro testimonio hacia el mundo. Entonces definitivamente las palabras, por ejemplo, del autor a Hebreos, donde dice que no se haya entre nosotros alguno fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y que aún después que aún con lágrimas quiso desearla, ya no la recuperó. Entonces nosotros debemos saber que 15 minutos de placer espontáneo, libre, pueden traer consecuencias profundas para nuestra alma.
Podemos como Esaú estar sacrificando muchas de las bendiciones, la buena voluntad y los buenos deseos de Dios para nuestra vida en el altar del sexo irresponsable. Ese es, el sexo fuera de la voluntad de Dios es como ese plato maldito de lentejas que nos puede robar las bendiciones de Dios, que pueden traer maldición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro propósito aquí en la tierra. Entonces son muchísimas las consecuencias que podríamos enumerar, que aunque el mundo silencia esa realidad, es lo que nosotros vamos a encontrarnos detrás de la vida de todos aquellos que se entregan a este tipo de pecado. Y esos son los despojos que quedan finalmente de la persona, porque se termina vendiendo un propósito, y lo decías tú, basado y con la pantalla y camuflado como de amor, de compañía, pero ya estamos viendo todos allí, también los oyentes que se están vinculando a esta emisión, que quiero darles la bienvenida, que es otra cosa totalmente diferente. Son las 7:58 y deseo dar la bienvenida a todos los que se están vinculando, indicándoles que esta emisión es sobre el tema de la lujuria, el sexo en los días de Tinder. Y veo también unos comentarios, Pablo, que yo espero tal vez al final de emisión socializarlos. Pero aquí, por ejemplo, dice Dulce, muchos hombres usan Tinder para ser infieles. Inclusive en la investigación que estábamos haciendo, quisiera compartir que en una fuente de consulta de la W Radio, Pablo, a ver tú qué opinas, dice que quienes más usan las aplicaciones de citas, 57% son hombres y mujeres el 42%. Si te das cuenta, ya estamos a la par. Pero nos dice Dulce, y según la apreciación de ella, los hombres usan Tinder para ser infieles. ¿Cuál crees tú que es el propósito de las mujeres? ¿Es igual? Generalmente, bueno, nosotros tenemos un tiempo donde la moralidad de nuestra cultura es tan baja que lo que antes era común en los hombres se está viendo ya con mucha normalidad en las mujeres. Pero la mujer de por sí es mucho más emocional. Entonces generalmente muchas veces ella llega a las plataformas no con el mismo fin que tiene el hombre, y ella es un poco más selectiva. Generalmente ella busca compañía, ella busca desahogo. Muchas veces la frustración en relaciones le hacen que ya pierda la confianza hacia los hombres, entonces ya solo quiere usar a los hombres como un tipo de escape para complacerse. Muchas veces también es común, Mónica, de muchos casos que nos damos cuenta, donde la mujer usa este tipo de plataformas como una especie de venganza contra su ex esposo o su actual esposo infiel, o con el abandono actualmente que tiene su pareja. Entonces de pronto el hombre es más cazador en ese sentido, el hombre es más infiel, el hombre es más dado a la inmoralidad, más dado él sufre más con el pecado sexual que la mujer. Pero la mujer en nuestros días ha encontrado en este tipo de espacios la manera de encontrar refugio, encontrar amor. Estas plataformas también usan mucho lo que hablábamos un poco con las redes sociales en un programa anterior, la oportunidad de exhibirse, de generar una imagen de uno mismo proyectada, que a veces no es la imagen real, ¿no? Entonces el sentirse en aprobación. Exactamente, el sentir que llama la atención, que se le piropea, eso es muy atractivo para la mujer. Sin Dios, sin temor de Dios, ya lo estamos viendo. La mujer impía, porque una mujer que tenga temor de Dios no debería caminar por esos caminos, por esos senderos, esos valles oscuros. Sí. Y hablando, Pablo, porque si bien este lenguaje lo hablamos inclusive fuera de cámaras, es muy común en las personas en la actualidad y es muy moderno hablar de este tipo de aplicaciones, pero no podemos desconocer que de una u otra manera también se ha vinculado y se ha filtrado en la misma iglesia. Y quisiera preguntarte a ti respecto al cristiano, al hermano, aquella persona, hombre, mujer, que ha caído en estas aplicaciones. ¿Qué podemos decir a esta persona? ¿Qué debe hacer ese cristiano? Bueno, estamos, Mónica, en un mundo muy peligroso, ¿sí?
espiritualmente, moralmente, socialmente. Estamos en un mundo de mucho caos, ¿no? Y es obvio, Mónica, que mientras nosotros estemos en este mundo, las tentaciones de este mundo van a llegar a nuestra vida. Si tú tienes un celular, esas aplicaciones como que llegan a ti. Tan fácil acceder a ellos. Si tienes redes sociales, a veces se vuelve el uso común, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, tus amigos, todo el mundo lo tiene. Entonces, para el cristiano soltero, yo pienso que esto es algo con lo que él va a tener que lidiar constantemente, ¿no? Si todos tienen esto, ¿por qué yo no voy a tener esto? Solo que debemos saber que esto es una fuente muy alta de tentación. Y ya solo considerar tener este tipo de plataformas ya se vuelven una prueba para nuestro corazón. Entonces, para el soltero y para el casado todavía más, y para el viudo y para el divorciado, o sea, como cristianos definitivamente esto va a llegar de una u otra manera a nuestras vidas y debemos saber cómo lidiar con eso. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que ya ha caído en las redes de esto? ¿Qué pasa con el cristiano que de pronto ya ha cedido en un momento de debilidad, en un momento de prueba, en un momento de tentación? Él descargó esto, él cayó en una cita, terminó pecando. Bueno, eso sucede. Nosotros sabemos por consejería que este tipo de cosas suceden y volveríamos a los mismos asuntos que hemos estado hablando en otros programas, porque en últimas la respuesta y el evangelio de Dios para los hombres siempre es el mismo. O sea, nosotros no tenemos como tácticas o técnicas, sino nuestro mensaje para el hombre y para la mujer cristiana que ha caído de pronto en este tipo de cosas es muy claro y muy contundente. Por ejemplo, Jesús habla que el peligro del pecado es que el pecado tiende a hacernos esclavos. Entonces, si un cristiano, por ejemplo, tuvo una cita y cayó con ese pecado, con todo lo doloroso y vergonzoso y lo que sufre el cristiano cuando cae en una práctica así, si ese cristiano no actúa rápidamente en confesar su pecado y apartarse de una manera drástica, él va a caer bajo el dominio del pecado. Y eso es una de las cosas que tienen los pecados sexuales. Los pecados sexuales, como otras cosas que hemos hablado, como la pornografía, la drogadicción, el alcoholismo, tienden a ser muy adictivos. A pesar de que son tan sucios, a pesar de que traen tanta vergüenza, son muy adictivos. Entonces, si la persona realmente no trata drástica e inmediatamente con eso, ella se va a ir viendo que cada vez se va a sumergir en un mundo más oscuro, en un mundo más tenebroso, en un mundo de más excesos, porque ahí es donde el pecado comienza a tener. Entonces, esto ha abierto, Mónica, es increíble. Este tipo de plataformas ha abierto a una cantidad de prácticas aberrantes en nuestros días, que a veces hasta los nombres ni siquiera uno lo sabe porque uno no sabe que eso existe, pero que la bigamia, que los no sé qué, o sea, ya comienza a haber una cantidad de prácticas realmente de inmoralidad, de suciedad sin límites. Entonces el cristiano tiene que tener mucho cuidado porque el pecado trae esclavitud. Y ahí es donde nosotros podemos escoger en algún momento pecar o no pecar, pero no podemos escoger las consecuencias. Y a veces las consecuencias de tomar una mala decisión en esta área es que esa área nos lleva a cosas más oscuras, más sucias. Entonces, para evitar que eso llegue a ser parte de la experiencia, de pronto alguno el que se siente tentado, no, yo estoy solo, yo quiero casarme, pero estoy ahorita en este momento no encuentro con quién verme, entonces voy a tener una cita y me descargo. Él debe saber que él se está exponiendo a algo que es muy serio, muy sucio y que lo puede atrapar y no sabemos hasta qué punto lo puede atrapar. Entonces, los que nos escuchan, de verdad, por amor a su alma, caminen lejos de ese camino. Caminen lejos de esas aplicaciones, caminen lejos de esas prácticas. Esas prácticas corresponden a hombres y mujeres impíos, no hijos de Dios. No hijos de Dios que buscan agradar a Dios, que quieren caminar en santidad. Entonces, primero eso, pero si ya cayó, la persona tiene que confesar rápidamente su pecado y abandonarlo. Dios nos dio un poderoso Salvador para limpiarnos de nuestro pecado. Pero esa confesión generalmente, Mónica, no debe ser un asunto solo privado con Dios. Porque generalmente estos pecados son pecados muy astutos.
que la persona, como lo hizo en oculto y trata de mantener esa, ¿cómo decirlo?, esa confidencialidad del pecado, cuando la persona mantiene eso en lo oculto, generalmente eso tiende a salir. Claro. Lo más recomendable en los pecados sexuales es buscar a alguien, que en este caso pues sería alguien de la iglesia, de confianza, que lo pueda discipular, pastorear o aconsejar, confesar ese pecado y buscar la manera de abandonarlo y buscar ayuda con la confesión. La confesión libera el corazón, la confesión saca a la luz las cosas que están sucediendo y la confesión es una expresión pública de que la persona realmente quiere arrepentimiento y quiere salir de eso. Entonces, si hay algún hermano o hermana que cayó en eso, lo primero que le diríamos es busque inmediatamente confesar ese pecado como una manera de prevenir no volver a caer en ese pecado. Segundo, en esa confesión, cuando tanto la persona confiesa como el que está oyendo, se debe buscar cuál fue la raíz. Porque siempre hay una raíz. De pronto es que no, yo estoy en un descontento porque estoy soltero. Bien. Entonces no puedo darle gracias a Dios por mi soltería y me siento desesperado en mi soltería y en mi desespero hice esto. Entonces la raíz ni siquiera fue la lujuria, sino un problema o un pecado de descontento con mi situación. Sí. O como decíamos el caso de la mujer que se siente herida por su marido, que se siente abandonada por su marido, viene un arrebato de ira. Ella más bien se desfoga cayendo en este pecado. Entonces, que busque la raíz para que también pueda tratar esa raíz. Tratarla con Dios, con consejería, con la palabra, con el medio de gracia que se necesita para esa área especialmente. También ahí ya entramos en una lucha. La persona que ha caído en ciertos pecados, para no volver a caer en ellos, ella tiene que entrar en una lucha seria y drástica con aquellas cosas que son una tentación para ella. Lo que decía Jesús, si tu mano te es ocasión de caer, pues córtate. Mejor que entres sin mano al cielo y no al infierno con las dos manos. Entonces ahí la persona tiene que tomar medidas. Si fue la aplicación, pues ¿qué debo hacer? Lógicamente yo tengo que borrar esa aplicación, si tengo que dejar el celular por un tiempo, si tengo que abandonar ciertos lugares, ciertas personas, ciertas amistades que me indujeron a esa situación, pues yo tengo que cortar todo aquello que me pueda llevar al pecado, ¿no? Como un medio para no exponer mi alma en un asunto que yo ya me di cuenta que soy débil, en un asunto que yo ya al descuidarme me llevó a eso. Y en ese corte y en ese tratar, ser muy serios, buscar la compañía de otras personas. En esa confesión se debe gestar eso, como lo hemos enseñado en los programas anteriores, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué llegaste? Ahora vamos a poner límites. Correcto. Y vamos a tratar de mantener esos límites y me vas a contar cuando estés luchando con esos límites para ayudarte. Entonces debe haber una rendición de cuentas, una supervisión, especialmente cuando ya se caminó por ese camino. Entonces ahí se deben establecer reglas, no tener internet, no tener... Un propósito muy claro se debe tener ahí. Sí, ahí sí, en ese acompañamiento, en esa consejería de las personas que ayudan a los hermanos o que escuchan a los hermanos cuando están viniendo con esas cosas, deben tener sabiduría, deben tener entendimiento, deben leer mucho para saber cómo aconsejar. A veces se debe mantener privado, a veces no. Ahí se debe considerar el asunto, quién es un soltero, es un casado, es un ministro de la palabra, es un hermano. Ahí hay una cantidad de ingredientes, como hemos visto en los programas anteriores, que van a darle ciertos asuntos, o sea, nos van a dar herramientas para tratar el asunto. Y ahora, bueno, también decirles que no es un pecado imperdonable, porque los pecados sexuales tienen ese efecto. Como son tan escandalosos, la persona le va a costar no solo pedir perdón, no solo buscar ayuda, sino le va a costar perdonarse a sí mismo. Sentirse perdonado también. Sí, eso es un asunto que generalmente causan los pecados sexuales. Los pecados sexuales traen mucha vergüenza, mucho dolor, mucha frustración. Y ella también va a tener que entender, o él va a tener que entender, la gracia del Evangelio de Dios para sentirse nuevamente reconciliado con Dios, perdonado. No es tan rápido, no es tan fácil, por la gravedad del pecado como tal. Me parece súper importante, Pablo, y rescato lo que estabas diciendo acerca de que nos preguntemos por un momento, ¿no, Pablo? ¿Quién me rodea realmente?
¿Esta persona me está ayudando a hundirme más o por el contrario me puede ayudar a superar este pecado tan terrible? Por eso es tan importante también acudir a quien corresponde con los hermanos también en la iglesia. Sí, no, esto, si yo soy joven y se lo cuento a otro joven que Por no supuesto. tiene, de pronto lo voy a cargar, lo voy a escandalizar y no me va a poder ayudar. O si yo se lo cuento a la persona que yo sé que por su amor por mí no me va a exhortar, no me va a confrontar, no va a tener propósito la confesión. Nosotros necesitamos buscar, como cuando yo tengo una enfermedad física en cierta parte de mi cuerpo, yo voy a tratar de ir al especialista. Acudo al especialista. El que tiene conocimiento en esa área, el que me pueda dar un buen tratamiento, el que me pueda ayudar. Y a veces el especialista es el que menos me gusta, pero es el que más necesito. Entonces a veces nosotros necesitamos ir a las personas que sabemos que por la gracia de Dios nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, que están cerca de nosotros, que pueden supervisar nuestra experiencia, porque eso es algo que sucede. Por ejemplo, a nosotros nos escriben mucho a nuestras páginas o a las redes sociales que tenemos de Tesoros Cristianos, y gente de otro país con luchas como estas, esperando que uno haga un acompañamiento de la situación. Es imposible. Ese acompañamiento lo tienen que hacer personas que estén cerca, que lo conozcan, que le puedan ayudar directamente. Sería algo muy irresponsable de parte de nosotros tratar de hacer algo tan lejos. Entonces, si aún quisiéramos ayudar, necesitaríamos la ayuda de alguien que esté cerca, que pueda acompañar, guiar, dedicarle tiempo, porque definitivamente estas cosas no son tan fáciles, no son imposibles. Vencer el pecado sexual no es imposible. O sea, para Dios no hay nada imposible. El pecado sexual no es omnipotente, pero sí requieren de cierto trato directo, de cierta gracia especial y de cierta ayuda tanto de Cristo, de su Espíritu, de su palabra, como de otros. Entonces no es un camino fácil, pero es un camino que se puede vencer y del cual se puede salir. Inclusive yo siento que debe haber un punto tal vez de saturación, ¿no? Es decir, ya sabemos las consecuencias que trae este tipo de aplicaciones y este tipo de actos inmorales, pero tiene que haber un punto en que uno diga, ya no más, necesito hacer algo diferente, ya permití, ya pasó, pero necesitamos empezar a solucionarlo. Y esto recuerdo a la conversación que tuve con unas personas hace poco, donde el varón me decía, me robaron el celular. Afortunadamente me robaron el celular porque tenía muchas cosas inmundas allí. Él mismo fue consciente y se tomó como una oportunidad también para ello. Y también a esta misma persona le decía la importancia de buscar tu iglesia local, porque es necesario que lo busques. No es tan solo una conversación momentánea que podamos tener o un arrepentimiento, remordimiento momentáneo, sino necesitamos cambios trascendentales. Y esa es la invitación también a todos los oyentes. Primero, esta información, compartirla a todo el mundo, a compartirla, pero más allá de ello, empecemos a actuar en cambios importantes ante estas situaciones. Sí. Y sabes que Jesús le decía a sus discípulos, a los que habían creído en Él, que si ellos perseveraban en su palabra, mira lo importante, cristianos o personas que creen en el Señor Jesús, pero que tienen que ahora perseverar en su palabra. Y ahí está involucrado todo eso, mi lectura de la palabra, mi discipulado personal, pero también está involucrada la vida de la iglesia, la instrucción en la iglesia, el discipulado en la iglesia, la exhortación en la iglesia. Y él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. O sea que el conocimiento de la verdad no es para todo el mundo, es para aquellos que permanecen en su palabra. Y él dice que cuando ellos conozcan la verdad los hará libres. Así es. Porque el Hijo de Dios vino para hacernos verdaderamente libres. O sea, no es normal, Mónica, que un cristiano esté esclavo a estas áreas. No es normal que un cristiano esté agobiado por estos pecados. Eso nos habla de una vida cristiana que ha sido irresponsable. Irresponsable con la palabra, irresponsable con la consagración, irresponsable con la oración, irresponsable con el mundo, juguetea con el mundo, abre puertas con el mundo, coquetea con el pecado, ¿sí? Le da la espalda a la iglesia, a la exhortación. Y claro, cuando tú eres un cristiano superficial, tibio, tú mismo te estás exponiendo a caer en las garras del pecado. Entonces lo que tú dices es muy importante, y si se lo decimos a un cristiano, mucho más a una persona de afuera. Las personas que no tienen a Cristo, que no han conocido el Evangelio, ellas son esclavas
del pecado en sus muchas facetas. Y lo único que los puede hacer libres es el Evangelio, porque Jesucristo vino fue para eso, para hacernos libres y deshacer las obras del maligno. Entonces, al creyente es un llamado a tomar en serio su vida cristiana, y al incrédulo es un llamado a volverse a Cristo, porque realmente solo Cristo, a través de su palabra y de una obra profunda en los corazones, puede librarnos de estas cosas. Este tema está tremendo, Pablo. El tiempo va pasando rápido, 8:17 de la noche. Y yo quisiera preguntarte, aprovechando que estamos hablando de la iglesia, ¿cómo puede la iglesia impactar este mundo, las aplicaciones? ¿Cómo puede impactar la iglesia? Bueno, Mónica, Pedro menciona ahí en su primera carta, en el capítulo 2, lo siguiente. Voy a citarlo, el verso 11 al verso 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La mejor manera como el mundo habla, Mónica, como el cristiano o la iglesia habla al mundo, es cuando la iglesia se conduce de una manera digna con buenas obras. Entonces, en estos aspectos, Mónica, lo mejor para la iglesia es vivir de manera tan contraria a la conducta que nuestra vida sea ejemplar y llamativa en estas áreas. O sea, cuando nosotros nos mantenemos firmes en la pureza, en la santidad, en nuestros compromisos con nuestras esposas, aquellos que se comprometen con la virginidad en su soltería, aquellos que se comprometen con la pureza en sus relaciones, ellos solo con su conducta ya son un mensaje. Ellos solo yendo contra la corriente ya están hablando al mundo. Claro. Porque aunque el mundo en algún momento se burle de ellos, aunque el mundo en algún momento nos critique, el fruto, las buenas obras hablan mucho más que las palabras. Y eso va a generar un impacto sobre las personas. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos hemos tenido la experiencia, yo he tenido esa experiencia muchas veces, de estar con mi familia que es toda impía, y mis tíos impíos, mi abuelo impío, mi abuela impía, y llegar a decir, bueno, pero es que realmente su familia es admirable. La relación que usted tiene con su esposa es tan diferente a las de sus primos. O sea, o encontrarme el amigo del mundo de hace unos años que le dice a uno, no, la verdad yo sí quisiera tener una familia como la de ustedes. Así es. Yo quisiera tener una vida tranquila, esa relación tan amorosa, esa relación tan tranquila que ustedes tienen. Yo quisiera tener eso porque he tenido esta mujer y he tenido esta mujer y esta mujer solo me ha traído dolores de cabeza y meterme con esta otra mujer solo me trajo tristezas. Entonces el mundo al final siempre va a reconocer lo bueno. Así es. Y la iglesia con una vida ejemplar, con familias puras, con jóvenes santos, son un mensaje para el mundo en su dolor, en su tristeza y en su vergüenza, porque el mundo es tremendo, el mundo se deleita en eso, pero eso se convierte en su vergüenza. Eso se convierte en su tristeza, en su muerte. Así es. Entonces la iglesia lo mejor que puede hacer es mantener un andar santo, sólido y ejemplar que llame la atención a las personas. Que llame la atención a las personas a decir, wow, esto es diferente y yo quiero esto. Y generalmente cuando nosotros vivimos esa vida que Dios nos dice que debemos vivir, eso trae paz, trae felicidad, trae gozo, trae satisfacción. Aleluya, sí y nos libra de las tristezas comunes que vive el hombre en su pecado. Y lo más importante y hermoso es pues glorificar al Señor con nuestra propia vida, ¿no? Que es el fundamento también para hacer luz para otras personas. A todos los oyentes les voy dando también las gracias por estar allí conectados. Un saludo especial porque nos escuchan desde México, Dulce y Dalia, a la familia Jerez, Claudia Marcela, Marta, Sandra, Aura, a todos
Quiero también invitarles a que tomemos este espacio, si tienen preguntas para compartir. Ya por interno tenemos algunas, ¿no?, que vamos a socializar. Así que les invito, vamos a un momento, una breve pausa, invitándoles a que por favor nos saluden, que nos digan desde dónde nos escuchan. Y si tienen preguntas, es el momento indicado para responderlas. De esta manera, entonces vamos a un breve receso y volvemos en unos minutos. Volvemos con nuestro programa. Son las 8:23 de la noche y estamos tocando el tema de la lujuria, el sexo en los días del Tinder. Gracias por continuar allí conectados con nosotros, por sus likes, por sus preguntas. Y ya tengo aquí 2 preguntas que nos habían hecho desde antes de empezar el programa, Pablo. Así que una pregunta que nos mencionaron es acerca de las plataformas y aplicaciones para buscar parejas entre cristianos. ¿Esto es permitido? Así lo dijeron. Bueno, es obvio que si son aplicaciones y plataformas cristianas tienen otros parámetros, otros principios. Eso esperamos, ¿no? Eso se espera. Y la idea sería que no sea lo mismo que una plataforma mundana o general. Solo, Mónica, que Dios diseñó al hombre en un ambiente familiar, social, de iglesia, que es el ambiente ideal para conocer a las personas tal como son. Las plataformas digitales tienen la capacidad de generar un tipo de publicidad que puede ser a veces engañosa o no completa o no lo que la persona es. Entonces, podríamos decir que el cristiano tiene ambientes más diferentes, más sanos, más reales para relacionarse y conocer a otras personas. La iglesia, la familia, el lugar donde Dios nos ha puesto sería el lugar ideal para interactuar, para conocer a las otras personas tal como son. No queremos decir que pues sería totalmente prohibido para un cristiano, pero no entendemos que ese sea el diseño que Dios dio. Y ahí se le quita el lugar a la familia, se quita el lugar a la iglesia, que son ambientes que Dios creó para protegernos. Nosotros sabemos, pues, por la experiencia que el ambiente digital está lleno de muchos peligros. Peligros que son obvios, ¿no? Muchos engaños, mucha gente detrás buscando hacer mal. Entonces, yo creo que Dios nos puso en familia, en iglesia, como un ambiente sano para protegernos. Y ahí sería el ambiente ideal para buscar relaciones, esposa, el diseño amistad, de Dios. Sí. El diseño de Dios, porque de alguna u otra manera siento que se está participando de diseños que no son propios. Sí, son es más ceder como a la cultura de nuestros días. Entonces debemos evitar eso. Bueno, un saludo muy especial. Sandra Piedad Salazar dice que nos escuchan desde Cartagena. Un fuerte abrazo también para Sandra y para todos los oyentes que nos escuchan de diferentes lugares. Pablo, otra pregunta. Descubrí a mi esposo siendo infiel en una de estas aplicaciones. Me cuesta perdonarle. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí ya entramos a otro terreno, ¿no? Nosotros hace poco hicimos un programa completo sobre la infidelidad matrimonial y ahí explicábamos, bueno, todas las cosas que se debe considerar un caso de infidelidad. Entonces, principalmente lo que decíamos en aquel programa es que el perdón que debe otorgar un cristiano o una persona a su pareja, sí es cierto, porque lo mejor sería buscar restaurar el matrimonio como tal, pero ese perdón tiene que tener ingredientes para que se dé de manera real en la persona que ha sido ofendida. Entre las cosas que decíamos, si recuerdas, Mónica, es que el que cometió el pecado debe estar arrepentido. Así es. Y debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ese perdón
debe ser otorgado, pero no de manera rápida y superficial. Sí, señor. Entonces, si este hombre pecó en Tinder y le fue infiel a su mujer, y realmente él lamenta eso, y realmente él quiere restaurar su hogar, él va a tener que dar pasos firmes de ese arrepentimiento. Él va a tener que cerrar la aplicación, él va a tener que aceptar ese tiempo de rechazo normal que va a tener su mujer, aceptar ese tiempo de desconfianza que va a tener su mujer y hacer los méritos necesarios para que haya una restauración verdadera. Lo ideal es que si ella es creyente, pues que acuda a los líderes de su iglesia, que le puedan acompañar en ese proceso de restauración, pero bajo los principios que la palabra dice, porque sabemos, como enseñábamos ese día, que un perdón sin arrepentimiento, sin sinceridad, sin tratar con el pecado, no va a ser un perdón ni bueno para la persona que cometió el pecado, ni bueno para la persona que lo está queriendo perdonar. Entonces, pues yo le aconsejaría que viera el programa anterior, porque en ese programa pues ahí nos duramos una hora tratando el asunto en detalle. Y bueno, infidelidad en Tinder o infidelidad con la compañera de trabajo es infidelidad. O en la iglesia es infidelidad. Entonces, en ese programa pues ahí tratamos con más detalle. Entonces, si la persona quiere un poco más de respuestas y detalles, ahí está. Nos puede encontrar en Tesoros Cristianos también, ¿verdad? Sí, en Tesoros están todos los programas anteriores para que lo pueda mirar. Muchas gracias. Aquí hay un comentario, una pregunta, Pablo. Dulce Hernández desde México. Dice, muchos saludos desde México. ¿Cómo puede uno perdonarse a sí mismo si ha caído en ese pecado? Si lo ha orado, puesto en las manos del Señor, pero sigue esa lucha en su mente. Y lo mencionamos un poco, ¿no?, en el contenido del programa. Muchas gracias también a Dulce por esta pregunta. Bueno, generalmente, mira, Mónica, que yo he experimentado varios episodios en consejería donde personas que pecaron en un área, sea en esta o en otras, hace años, pero todavía tienen ese no sé cómo decirlo, esa acusación, esa cicatriz. Y generalmente eso fue libre y limpio cuando confesaron a otra persona. Es un misterio, pero ha sido así muchas veces. Desde prácticas homosexuales, inmoralidad sexual, robo, bueno, una cantidad de cosas que la persona ya ni siquiera ya lo volvió a hacer, pero todavía tiene esa carga, esa acusación, y generalmente la persona es libre de eso cuando ella confiesa. Entonces yo le pudiera decir a Dulce que busque una persona, como decíamos ahora, que la pueda escuchar, que la pueda aconsejar, porque muchas veces necesitamos la ayuda de otros para superar esos episodios que a veces no son tan recientes, sino a veces son cosas de muchos años, pero que todavía como que es algo entre Dios y yo, que todavía hay algo que en mí... Lo estoy cargando con peso. Sí, por eso el Señor le decía a sus discípulos también que a quien les remitieren los pecados les serán remitidos y a quien les retuvieran. O sea, la iglesia todavía tiene una autoridad de Cristo para, al ver el arrepentimiento, ver la fe, la confesión, decirle a la persona, puedes sentirte perdonado, la sangre de Cristo ya te limpió, no dejes que Satanás te acuse más. O sea, la iglesia sirve como para reforzar ese perdón que otorga Dios de manera, claro, de manera simbólica, de manera representativa. Entonces, sí es muy común eso en la experiencia. Si de pronto ella no ha superado eso con manera personal, busque a la iglesia, busque a los hermanos para contar eso. Eso le va a ayudar y le va a dar herramientas. Y si necesita un proceso mayor de rendir cuentas, de tratarlo porque es algo muy reciente o es algo constante, pues ahí la iglesia también va a tener los medios. Entonces, le diría que no luche solo, porque generalmente los pecados en el área sexual, con el tiempo, uno se da cuenta que el soldado solitario no va a encontrar muchas victorias en este camino. Bueno, Pablo, pues ya a este momento quiero darte las gracias. Un tema profundo, un tema importante, necesario también y de mucho aprendizaje. Yo estoy segura que todos aprendimos muchísimo en esta emisión y quiero darte las gracias de manera muy especial también de parte de Emisora Clásica Radio por este compartir precioso en cada uno de los episodios. No, gracias al Señor, que yo también soy una persona que aprendo mucho con estos espacios, nos da la oportunidad de hablar temas que de pronto no son tan fáciles de hablarlos en la iglesia, en las reuniones.
Entonces estos espacios nos da como para tratar esos puntos que están siendo neurálgicos en nuestros días, a la luz de la palabra, buscar la sabiduría de Dios y también poder ayudar a las personas que están luchando con esto. Les diría que en Cristo hay victoria, en Cristo hay sabiduría, en la palabra de Dios hay luz para ser libres de las tinieblas de este mundo y las tinieblas que también hay en nuestro viejo hombre. Entonces, una gran oportunidad, la gloria al Señor y el agradecimiento a Él que nos permite estos espacios para comentar su palabra, comentar estos temas y poder responder en parte a las dudas que hay en el ambiente. Y que sabemos que vienen más temas, ¿no? En esta nueva temporada de Desafíos Actuales. Y de igual manera también quiero agradecer a cada uno de los oyentes que están conectados, su amor, su cariño, esos saludos y lo más importante, el compartir de cada una de estas emisiones, porque eso es lo que lo hace realmente importante, que la palabra del Señor se difunda. Así que un abrazo fraterno e invitarles todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche a que se unan a este precioso espacio de radio Noches de Esperanza. De esta manera nos vemos en 8 días.